¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy, más que nunca, clarificando la realidad. En estos tiempos que corren, nos podés acompañar a partir de este momento con el hashtag Jubilados Privilegiados. Vamos a estar hablando, ya está en nuestros estudios, el ministro de Trabajo, el doctor Claudio Moroni. Con él, enseguida, todos los detalles del programa del gobierno, del proyecto de ley del gobierno sobre los regímenes de privilegio, para cambiar los regímenes de privilegio que tiene el Poder Judicial y el cuerpo diplomático en la República Argentina. Con él vamos a estar hablando para clarificar este tema y también, de alguna forma, como lo venimos haciendo desde los últimos días, como hablamos anoche durante 2 horas del tema judicial central para la Argentina de hoy. Claro, uno a veces se apura. Hay que entender que el gobierno de Alberto Fernández lleva 2 meses en el poder y que, como todo gobierno y con mucha claridad, el presidente ha planteado objetivos centrales en el arranque para su gobierno. Y el primer objetivo fundamental era recuperar algo de la economía, evitar que siga cayendo la debacle al abismo que nos llevaba Mauricio Macri y recuperar sectores muy postergados, con hambre en la Argentina, 40%, y que se está logrando revertir con la tarjeta alimentaria. El gobierno en estos 2 meses logró algo inédito en la historia reciente: que el Fondo Monetario Internacional reconsidere su postura histórica respecto a los países en desarrollo como la Argentina. Y que el Fondo Monetario Internacional reconozca que son copartícipes y que la deuda no es sustentable, ha sido un triunfo categórico para una posición que el presidente mantuvo desde su época que era candidato y que siempre se las expresó de cara a los integrantes del fondo. Este reconocimiento en estos 2 primeros meses ha sido fundamental. Y eso ha sido el basamento, y es el basamento para las negociaciones que lleva adelante hoy el ministro de Economía, Martín Guzmán, con los acreedores internacionales. Porque el propio fondo les ha dicho: señores, tienen que admitir que van a tener que aceptar una quita. Y el mismo fondo hoy, al reconocer que financió la fuga de capitales del macrismo, que financió la anterior gestión del fondo, la campaña electoral del macrismo, les está diciendo: tienen que aceptar una quita, y ellos mismos están admitiendo que se posterguen pagos hasta el 2023. Entonces, claro, uno a veces se impacienta, muchos se impacientan, pero el objetivo que tenía el gobierno en 2 meses lo está logrando: parar la caída de la economía, ir recuperando levemente sectores muy postergados e ignorados por el macrismo. Y ahora viene la segunda etapa. Ayer te anticipamos en forma exclusiva que el próximo domingo el presidente, ante la Asamblea Legislativa, va a anunciar los lineamientos de la reforma judicial. Y la semana próxima va a enviar al Parlamento los proyectos de reforma judicial. Muy bien lo decía anoche el diputado Eduardo Valdés en este estudio. Los jueces no tienen que tener miedo a lo que se vienen. Los jueces además tienen que dejar de presionar y extorsionar. Los jueces, algunos, no todos, tienen que dejar de mandar mensajes subliminales, como que son los dueños de la lapicera y que pueden por allí en algunas sentencias dormirlas o apurarlas. Dejen de mandar mensajes subliminales y acepten que hoy en la Argentina
pobre que nos ha dejado el neoliberalismo son privilegiados. Enseguida te vamos a contar con Fernando Alonso, que ha estado trabajando, porque aquí quien ha salido a defender la postura ha sido tal vez uno de los jueces más antiguos que tiene el Poder Judicial, Santiago Recondo. ¿Qué decía Santiago Recondo? A ver, escuchamos. A nosotros no nos han consultado institucionalmente, que esta circunstancia hace a la independencia del juez. Y por esto nosotros decimos que esto contraría las pautas de la propia Constitución. O sea, a los efectos de garantizar la independencia de los jueces, prestaciones jubilatorias de los jueces deben guardar una equivalencia con el sueldo en actividad. Un juez de primera instancia debe ser 230.000 pesos, pero no nos escuchan. Bueno, ahí está la primera equivocación del juez Recondo y de muchos jueces. Querían negociar con el gobierno, querían cambiar figuritas. Y ha estado muy bien el presidente, no tienen nada que negociar con el Poder Judicial. Para eso está el Parlamento. Y para eso a partir de mañana, el Parlamento, primero en comisión, y el jueves en la sesión de la Cámara de Diputados, van a debatir. Allí están, señores, los representantes del pueblo. Ellos son los que tienen que dictar las leyes constitucionales. Nada tienen que negociar el gobierno con los jueces. Pero además, anoche se mandó una Santiago... A ver, ¿qué dice Recondo sobre el poder adquisitivo y sobre las jubilaciones? Los jueces viven al día. Viven bien, viven mal, porque hemos tenido épocas donde realmente las remuneraciones eran muy escasas. Son jueces que han excedido ya el plazo de la jubilación, o sea, que han brindado más esfuerzo a la comunidad, pudiendo haberse jubilado a los 60 años. Bueno, cartón lleno. Que Santiago Recondo diga que un juez vive hoy al límite. Anoche lo decía. No conozco jueces pobres en la Argentina. No conozco ni jueces ni fiscales indigentes. Conozco sí jueces honestos, probos. Ustedes saben muy bien cómo yo remarco siempre jueces probos, austeros, que no hacen ostentación. Pero que venga a decir Recondo. ¿Sabe cuánto gana hoy Recondo? Me está contando acá Irina. Cerca de 700.000 pesos mensuales. Cerca de 700.000... ¿Cómo? Sí, escuchó bien. Cerca de 700.000 pesos mensuales. ¿Y tiene la caradurez de decir que no alcanza? No. No nos tomen más por tontos. Son privilegiados. Son privilegiados en la Argentina de hoy. Y encima... Ahora enseguida vamos a hacer los cálculos. Cuando se jubilen, algunos pueden llegar a ganar promedio cerca de 300.000 pesos. Yo ya le dije, hay un caso que estamos averiguando, vamos a ver quién es, que está ganando hoy 770.000 pesos. Claro, y acá utilizan políticamente, sobre todo desde Cambiemos, para batallar sobre que es un atropello. Ningún atropello, señor. Es ir poniendo un poco de justicia y de equidad en esta Argentina sufriente, doliente y pobre. Mire lo que decían el 20 de diciembre, ahora recién, el 20 de diciembre, memoria activa, como les digo toda la noche, memoria activa. Mire lo que decían el 20 de diciembre los integrantes de Cambiemos, cuando chicaneaban al gobierno de Alberto Fernández que hacía 10 días que había asumido. El interbloque de diputados de Juntos por el Cambio fue la única bancada que rechazó el impuestazo y el congelamiento de las jubilaciones.
Y dice, adicionalmente, Juntos por el Cambio cuestionó fuertemente al oficialismo por ocultar que regímenes especiales quedaban fuera del congelamiento de la movilidad jubilatoria y rechazó que la misma se aplicara a algunos jubilados, excluyendo a los beneficiarios de regímenes especiales como diplomáticos y jueces, entre otros privilegiados. Comunicado de Juntos por el Cambio. Decían que había que ir por los regímenes de privilegio de diplomáticos y jueces. Y ahora, ¿qué dice el radical agorilado Mario Negri? ¡Oh, sorpresa! Se olvidó de lo que había dicho en diciembre. Reforma del régimen de jubilaciones de jueces y diplomáticos. Estoy en contra de los privilegios, pero a las leyes hay que analizarlas bien. No queremos aprobación express. Tomémonos tiempo para analizar bien el proyecto. Pero por favor, diputado, si tienen claro y está en contra de los regímenes de privilegio, el miércoles y jueves analícelo y siénteselo ahí. Dejen de chicanear con cosas que siempre han estado de acuerdo. Recuperen la dignidad de los radicales. Acompañen y recuperen algo de la dignidad perdida durante estos 4 años. Pero no nos tomen a todos como pavotes. Decía Perón, los únicos privilegiados son los niños. Lamentablemente se equivocó el general. Acá los únicos privilegiados son jueces y diplomáticos para este sistema actual. Fernando, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Te gusta? Buenas noches. ¿Cómo andamos? ¿Bien? Todo muy bien. Bueno, vamos. Bueno, a ver... Estuvimos ahí mirando cuánto gana un juez, cuánto aporta y cuánto sostiene su jubilación con esos aportes. Tenemos una placa para ir acompañándonos con esa lectura para hacerlo más fácil. Esto es lo que tenemos como aporte que está extraído del salario de un juez, 90.000 pesos mensuales. Vos ves el recibo de sueldo y dice aportes previsionales, 90.000 pesos. Esto representa 1 millón de pesos al año. Hemos tomado valores nominales, imaginando que en la Argentina no hay inflación, porque si empezamos a jugar con la inflación, los números a la larga te van a dar lo mismo, ¿no? Sí. Pero es más comprensible así. 90.000 pesos aporta por mes, 1.080.000 pesos es todo lo que se le descuenta a un juez de sus ganancias para el sistema previsional. Pero vos fíjate lo que representa. 30 años, vamos a estimar que está la justicia. Y sí, algunos están más. Algunos están más, pero desde los 30 años a los 60 aportó 32.400.000 pesos. Parece una cifra importante, ¿no? Claro, ¿qué te parece? Digo, parece que ha hecho un aporte sustancial para poder después percibir la remuneración como jubilado. Pero vos fíjate lo que pasa cuando vos aplicás esto a la jubilación. Tienen el famoso 92% móvil, no 82, 92% móvil. Y además, acordate que tienen un sistema que por año le incrementan 2% el salario solo por antigüedad desde que se reciben como abogado, ¿no? Claro, de la carrera, es lo que contaba anoche Irina. Por eso. Así que, jubilación mensual desde los 65 años, 660.000 pesos. Esto es lo que está cobrando, por ejemplo, un ex juez de la Corte Suprema de Justicia. Hay muy pocos que están vivos y algunos familiares. Seguramente Irina tiene nombres, pero estos son lo que le corresponde a un juez jubilado de la Corte. Se lleva por año 7.920.000 pesos. 660.000 pesos por mes. Tiene razón Recondo, no le alcanza para vivir. 7.000 pesos. No le alcanza para Esto es lo que se lleva a lo largo de un año. ¿Te acordás cuánto había aportado a lo largo de toda su carrera? 32 millones de pesos. En un año se llevó 8 millones de pesos. Claro. Es fácil la cuenta, ¿eh? ¿Cuántos años podés sostener una jubilación con los aportes que hizo un juez o un empleado de la justicia a lo largo de su carrera? 32 millones era lo acumulado, 4 años de jubilaciones. En 4 años se consumió todos los aportes que hizo. Se jubiló a los 60, a los 65 años se gastó todos los aportes que hizo. Desde los 65 en adelante, él y su descendencia, en caso de que fallezca, va a seguir cobrando a partir de los aportes que hace el Tesoro Nacional. Porque esto hay que seguir pagándolo.
Los jueces dicen, nosotros tenemos nuestros aportes, sí, pero los aportes que realizan no financian la caja. La caja se financia con el impuesto generales que aporta el Tesoro de la Nación. Bueno, Fernando, gracias. Ahora enseguida hablamos del tema económico y de la gira de Guzmán. Me voy ya para hablar de este tema y del proyecto que ingresa mañana con el ministro de Trabajo. Buenas noches, ministro. ¿Cómo le va? Gracias por venir. ¿Qué dice? No, por favor. ¿Cómo está? Bueno, esperando que nos clarifique y que les clarifique sobre todo a los jueces, algunos que están muy enojados con el gobierno, ¿no? Sobre este proyecto, ¿no? Para terminar con este régimen de privilegio, que es de privilegio, sin lugar a dudas, ¿no? Sí, claro. A ver, a mí me parece que lo que a veces parece que vivimos en planetas distintos. El salario medio de la economía argentina, hablemos un poco de la etapa activa de los jueces, que es lo que usted señaló al principio. El salario medio de Argentina es de 52.000 pesos. La mitad de la población gana hasta 36.000 pesos. Entonces, ahora vamos a cuánto tiempo tienen trabajo. La verdad que lamentablemente en Argentina los varones de entre 60 y 64 años no llegan a 20 años de aporte, con lo cual vamos a tener problemas para que se jubilen, porque no llegan a cumplir con los 30 años de los aportes, pero no porque sean mala gente o vagos, sino porque tuvimos tasas altas de desempleo, la gente no consigue todo el trabajo que quiere. Exacto. Ahora vamos al sector de los jueces. Los jueces tienen estabilidad. Tienen estabilidad. Tienen largas carreras, cosa que me parece bien, la verdad que es un mérito. Tienen salarios, cuando vemos magistrados y funcionarios, tienen salarios promedio arriba de los 300.000 pesos. Es verdad, hay un par de jueces que declararon hacer aportes de 90.000 pesos, como aportan el 12% de su salario, ese salario debe ser de 750.000 pesos. Y tienen este régimen jubilatorio que se jubilan con el 82% móvil sobre su valor bruto. La mayoría no paga ganancias. Creo que pagan 4 ganancias, porque como hicieron toda una interpretación de que en realidad eran los jueces nuevos y en la medida que no hayan estado antes en el Poder Judicial, no tengo bien la cuenta, pero deben ser 4 o 5 recién ingresados. Bueno. Con lo cual todos los que están en condiciones de jubilarse no han aportado ganancias nunca. Y tiene este régimen jubilatorio, que se jubilan con el 82% del valor bruto. O sea, que quiere decir jubilan con casi el 93% de su haber neto. O sea, que el día que se jubilan cobran el 93% de lo que venían cobrando. La realidad es que no queremos hacer nada distinto. Queremos hacer que... los regímenes de reparto tienen que ser solidarios y redistributivos. Exactamente. O sea, solidarios... Para eso dice, ¿no? Justamente, régimen de reparto. Claro, pues yo sería en otro régimen. El régimen de reparto tiene que ser solidario y redistributivo. Ni siquiera le vamos a pedir a los jueces que redistribuyan sus ingresos con el resto de la población, sino que se lleven menos recursos del resto de los jubilados de los que se llevan. Hoy el régimen de caja, o sea, un cálculo de almacenero, tiene un déficit de 9.200 millones de pesos anuales. Lo que quiere decir que es, por cada jubilado que tenemos del sistema judicial, tiene un déficit de más de 100.000 pesos mensuales. Eso es lo que estamos sacando del resto de la masa que administra ANSES para solventar ese régimen de privilegio. Lo que estamos pidiendo no es que ellos contribuyan con el resto, sino que le pidan menos al resto. O sea, acá la pregunta de fondo, cuando yo lo escuchaba hablar a usted, a mí me parece bien que los jueces tengan ciertas protecciones para que puedan trabajar bien. Ahora, esas protecciones son desigualdades respecto del resto. Claro, totalmente. Mi pregunta es, ¿cuánta desigualdad es necesaria para que los jueces trabajen tranquilos? ¿A qué nivel de desigualdad respecto del resto de la población? Porque si tenemos salarios promedios de más de 300.000 pesos, cuando el promedio de la población gana 50, tenemos jubilaciones de la población cuyo promedio es de 20 y pico, y ellos tienen jubilaciones promedio de 290, no pagan impuestos a las ganancias. O sea, ¿cuánta desigualdad necesitamos? Nosotros lo único que estamos pidiendo es que ese déficit baje un poco. Con el proyecto que estamos mandando, sigue siendo deficitario. Lo único que baja... ¿Cómo va a quedar la escala? ¿Cómo va a quedar sobre el proyecto que va a empezar a discutir mañana en la Cámara de Diputados? En realidad lo que hacemos es, aumentamos las edades jubilatorias, pero pausadamente, un año por año, o sea que la vayamos de 60 a 65, les mantenemos el famoso 82% móvil, pero en lugar de hacerlo sobre la última remuneración... Ese es otro privilegio también, que se jubilaban a los 60 cuando todos nos debemos jubilar a los 65. Sí, digamos, fuimos corriendo un poco la edad. Hoy les mantenemos el famoso 82% móvil,
Pero lo único que pedimos que tenga relación con su esfuerzo contributivo. Claro. Porque el último salario no es sobre el que contribuyó. Él vino contribuyendo. Entonces, digamos, hagámoslo como pasa con el resto de las jubilaciones. Que se calcule el 82% sobre el promedio de las últimas 120 mensualidades. O sea, sobre el promedio de los últimos 10 años. Le subimos las edades, aumentamos un poco la antigüedad. A todos el promedio es sobre los últimos 10 años. Es lo que como tenemos el común todos. de los mortales. Porque es lo que tiene relación con tiene relación con lo que la misma justicia ha dicho, que debe ser, el haber debe ser proporcional al esfuerzo contributivo. Entonces, este es el planteo. Cuando a mí me plantean cuestiones abstractas de inconstitucionalidades. Yo digo, mire, nosotros tenemos una Constitución bárbara, excelente Constitución. No puede ser que la Constitución exija semejantes desigualdades. Claro. No puede ser. No puede ser que la garantía constitucional para que los jueces puedan trabajar como corresponde, cumplir con sus deberes, porque eso en definitiva, cumplir con sus deberes, requieran semejante desfase de igualdad con el resto de la población. Este es el punto que hay que discutir. Exacto. O sea, ¿cuánta desigualdad necesitamos para que los jueces trabajen correctamente? Está perfecto, está perfecto. ¿Y para los diplomáticos va a ser lo mismo? Para los diplomáticos tratamos de acercarlo, o sea, los diplomáticos se jubilaron todavía con más, se jubilaron con el 85% sobre sus últimos saberes y vamos al mismo modelo. Se jubilarán con el 82% sobre el promedio de los últimos 10 años y las edades jubilatorias ya las tenían, así que en este caso no es necesario porque ya estaban de 65 años. Bien. ¿Fernando? Un trabajador normal que se quiera jubilar a los 65 años percibe solo el 40% de su haber en actividad, según la última reforma, si no me equivoco. No muy lejos del 82%. O sea, la diferencia es abismal. Sí, la tasa de sustitución del sistema actual varía entre el 40 y el 5. A un trabajador que le vaya muy bien percibirá algo así como el 55-56% de su salario. Y sí, la tasa de sustitución de los jueces va a seguir siendo mucho más alta que la tasa de sustitución del resto de la población. ¿Irina? Sí, a mí me queda la duda sobre esta propuesta del cálculo sobre un promedio de los últimos 120 sueldos. ¿Qué reducción implica, qué porcentaje implica sobre los salarios de los jueces? Y depende de la carrera que haya tenido. O sea, si alguien fue 9 años secretario y 1 año juez, es muy probable que en lugar de acercarse al último salario, se acerque más a los salarios del secretario. O sea, va a depender de la carrera de cada uno. Lo que sí, el promedio va a ser actualizado. O sea, no es un promedio nominal, con lo cual se van a respetar los valores. Por eso va a depender de la carrera, va a depender de qué cargo se ocupó en esos últimos 10 años. Pero hay un promedio más o menos calculado, pues hablaba un 20%, por ejemplo. ¿Está cerca de eso o no? Es imposible. Ajá. Es imposible. En general, lo que vemos en las estadísticas es que se jubilan con muchos años en el último cargo, con lo cual tendremos una diferencia muy baja. O sea, estaremos hablando del 75-76% del último salario. ¿Qué tal, Moroni? Buenas noches. Quería consultarle puntualmente por las consecuencias que puede llegar a tener esto. Alberto Lugones, presidente del Consejo de la Magistratura, ya anticipó que es probable que siga la vía de inconstitucionalidad, que se pueda llegar a judicializar esto. ¿Ustedes están contemplando esto? ¿Creen que jueces y fiscales se van a poner de alguna manera en pie de guerra para tratar de mantener estos privilegios, o creen que a través de un proyecto de ley, con fuerza de ley, se va a poder mantener y no va a seguir un camino judicial? Mire, me es muy difícil prever la conducta de quienes individual de muchos de los jueces y magistrados. Yo tengo muchos amigos, por un tema que yo inicié mi carrera en el Poder Judicial, tengo muchos amigos ahí, y la mayor parte de mis amigos están de acuerdo con este proyecto y son conscientes de que era un régimen jubilatorio que no se podía sostener. Ahora, hay declaraciones públicas muy fuertes. ¿Les sorprenden? ¿Les sorprenden o esperaban esa reacción? No, la verdad que yo no esperaba tanto, porque mire, a mí me llega un punto en donde no sé si enojarme o reírme, porque que un juez, que yo no voy a dar el nombre, pero yo más o menos calculé en base a lo que ganaba. Calculé cuál iba a ser jubilación, no con el actual, sino con este proyecto. Y su jubilación iba a ser unos 520.000 pesos. Ese juez declaró públicamente que pensaba renunciar por lo que provocaba zozobra, cuál era su futuro. Si a alguien que va a cobrar una jubilación de 500.000 pesos le provoca zozobra su futuro... Sí. La verdad que me preocupa. No, y otro argumento que están utilizando, que ha utilizado en su momento también creo que Recondo, Irina, de que necesitan ganar de esto para mantener independencia y no ser corruptos. Es lo que yo le planteaba recién, Gustavo. Tenemos que definir cuánta desigualdad respecto del resto de la población, ¿no?, requieren los jueces para cumplir con sus deberes. Porque todo el planteo que están haciendo es: necesito todo esto para cumplir correctamente con mis deberes. Me parece bien. O sea, yo creo que hay que darle a los jueces una situación
cumple una función muy delicada dentro de nuestro esquema constitucional, con lo cual deben tener una situación de protección. Ahora, vuelvo a mi pregunta y no quiero ser insistente. ¿Cuánta desigualdad respecto del resto de la población es necesaria para que un juez se sienta tranquilo y pueda cumplir con sus deberes? No, está clarísimo. Ministro, en el caso del proyecto de ley que va a tener tratamiento en el Congreso, ya leíamos recién, Juntos por el Cambio dice que lo quieren extender en el tiempo la discusión, que no hay por qué dar una discusión rápida y una aprobación rápida. ¿Esperan muchos cambios y esperan que el Congreso lo trate en tiempo o creen que esto se diluye en un debate cajoneado en el Congreso? Nosotros esperamos que sea tratado tal como fue planteado por el Ejecutivo ante las sesiones extraordinarias. Quiero aclararle que el proyecto es muy simple, es de 5 o 6 artículos, que no inventa nada nuevo porque aplica criterios que ya están previstos en la Ley General de Jubilaciones, con lo cual no es un proyecto que requiere una lectura compleja o de cálculos complejos, es una cosa muy simple de analizar. Así que no creo que sea una cuestión de tiempo necesite un tiempo muy especial para analizar un proyecto de 5 artículos. Así que esperamos, nosotros no propiciamos cambios, pero quien debe legislar es el Congreso. Ministro, pasando ya a lo que se viene, digo, ¿están trabajando ya en el nuevo sistema de reparto jubilatorio para sustituir la fórmula que había puesto el macrismo en marcha? Sí, estamos trabajando, digamos, tenemos varias propuestas, se está terminando de constituir la comisión, recién han sido designados los presidentes de la Comisión de Legislación Previsional del Senado y Diputados, que son quienes la van a integrar por el legislativo, tenemos técnicos trabajando y lo que vamos, digamos, no tenemos la fórmula totalmente, pero vamos a volver a una fórmula en donde el sector de jubilados comparta el crecimiento del salario. O sea, porque la verdad es que la fórmula de Macri, la fórmula que cambió por inflación, la cambió justo en el único año que el salario real creció. Entonces lo que queremos es que los jubilados acompañen el crecimiento del salario real, con lo cual en esas líneas estamos trabajando. La última vez que hablábamos con el presidente decía una fórmula más cercana a lo que había sido la que implementó el gobierno de la expresidenta Cristina Kirchner. ¿Se puede asemejar en algo? Sí, estamos trabajando en esas líneas. Mire, en estos temas no hay mucho para inventar. Claro. Entonces la realidad es que estamos trabajando con esas líneas, queremos ver si podemos achicarla en el tiempo, de modo tal que no sean ajustes tan distanciados en el tiempo, queremos ver si tiene algún piso para evitar que en algún momento caiga. Estamos trabajando en eso, pero digamos, en términos simples va a ser algo muy similar a lo que ya existía. ¿Y se espera que pueda haber un nuevo aumento, como los viene dando el gobierno, antes de junio? Es un tema que tenemos que discutir. ¿Fernando? No, le quería comentar que recién salió Justicia Legítima a decir que apoyaba que no el debate en el Congreso, textualmente que no pondrá obstáculo a que los representantes debatan, pero pedía la intervención de los involucrados en el debate, es decir, pedía que los jueces o representantes del Poder Judicial participen del debate. ¿Cómo lo veía? Claro. Bueno, celebro que diga que no va a poner obstáculos a que el Congreso debata, ¿no? Sería bastante raro que el Poder Judicial ponga obstáculos al debate en el Congreso. En cuanto a que puedan participar, mire, yo recibí el listado de quienes estamos invitados mañana a la comisión y estamos 3 funcionarios y creo que 20 y pico de jueces. O sea que... Es decir, que van a tener, no era lo que decía Recondo, de que que los habían dejado afuera. Va a haber jueces presentes mañana en el debate. Sí, hay representantes de las distintas asociaciones. No tengo el listado acá, pero fíjense en diputados quienes estamos invitados al plenario de ambas comisiones y si somos 3 funcionarios, porque voy a ir yo, va a ir el secretario de Seguridad Social y va a ir el director ejecutivo ANSES y después los otros 10 o 12 invitados son todos representantes del sector de la justicia. Moroni, recién usted refería de que no sabía si enojarse o reírse respecto a algunas declaraciones de magistrados. ¿Por qué cree que están saliendo con esta vehemencia, más allá de que obviamente quieren mantener sus privilegios? Porque no debe ser cómodo tampoco para un juez salir a decir muy livianamente que va a cobrar 500.000 pesos, como usted decía. ¿Cree que hay sobreactuación? ¿Teme a cualquier tipo de consecuencia desde el Poder Judicial, teniendo en cuenta las arbitrariedades que hemos visto en los últimos 4 años? Yo no me animo a pensar por qué las declaraciones han sido tan agresivas. Me parece que hay algo de irrealidad. Me parece que hay algo de vivir en una burbuja. Viven en una burbuja. Me parece que hay algo de vivir en una burbuja. Me parece que es eso. Yo no le daría más trascendencia que eso. Me parece que durante mucho tiempo
han vivido sin tener en cuenta lo que pasa en el resto de la población. Totalmente. Ahí fue muy importante lo que usted aclaró la semana pasada, porque algunos sectores empezaban, sobre todo de los medios, a decir el gobierno busca extender la edad jubilatoria, la va a subir a los 67 años. Usted rápidamente salió al cruce. ¿Hay algún proyecto? ¿Ha pedido algo al fondo? No, mire, yo estuve con el fondo lo único que vino, la única preocupación que tenía era cómo veíamos la política salarial, charlamos de eso, no se habló, en ningún momento se habló del tema jubilatorio. De hecho, en su reporte final no habla de ese tema, no hubo ningún pedido al fondo, y lo que pasó la semana pasada fue un exceso de título. Porque un colega suyo me preguntó si su colega, que tenía 31 años, cuando llegara la edad jubilatoria, podría ser probable que la edad jubilatoria fuera mayor, o sea, dentro de 34 años. Yo le dije sí, y puede ser, porque la sobrevivencia es mayor, así que es probable que dentro de 34 años las edades jubilatorias sean mayores. Pero eso se convirtió en un título. O sea, yo muy cómicamente digo exceso de título. ¿Hacia qué política salarial marchan? Nosotros creemos que tenemos que ir a una política salarial que permita la recuperación del salario real acompasadamente con lo que vamos viendo en el resto de la economía. O sea, cuando nosotros hemos intentado hacer recuperaciones nominales muy fuertes, hemos tenido problemas. O sea, queremos hacer lo que estamos haciendo. Queremos que los salarios se vayan recuperando respecto a la inflación y queremos que la inflación sea descendente. Ahora van a comenzar la paritaria docente, ¿cree que va a haber acuerdo? ¿El básico, están proponiendo un básico cercano a los 23.000 pesos? ¿Puede ser? Yo espero que sí. Me parece que las primeras reuniones que hemos tenido con los docentes han sido muy buenas. Me parece que todos estamos conscientes de la situación en que está la Argentina y de los esfuerzos que significan para el Estado y para los estados provinciales, que son quienes pagan los salarios, ir ajustando las remuneraciones docentes a un nivel adecuado. ¿Y la relación con los gremios en este momento? La relación con los gremios es muy buena. Fíjense que estamos atravesando una situación compleja de la economía argentina y el nivel de conflictividad es cercano a cero. Bien. Ministro, en una primera etapa se habló de que los aumentos salariales iban a ser por suma fija. Parecía que eso era la política. Después vinieron algunos gremios y rompieron con esa lógica, logrando aumentos salariales que recuperaron la inflación del año pasado. ¿Tienen una proyección de cuál va a ser la inflación de este año sobre la cual le piden a los gremios que negocien? ¿O sigue todo en un mes a mes? No, a ver, primero, no hubo ninguna decisión oficial de que todos los aumentos debían ser a suma fija. Nosotros lo que hicimos fue sacar un decreto donde sí dimos un aumento obligatorio para todo el mundo en una suma fija. Hubo paritarias que cerraron con suma fija, hubo paritarias que cerraron con porcentaje, hay paritarias que están cerrando que van a cerrar con suma fija, o sea, es variado. ¿Por qué? Porque la situación de los salarios, el mapa salarial quedó muy disperso. Hay sectores que han podido mantener su salario respecto al nivel de inflación y sectores que quedaron muy atrás, sectores que quedaron como 15, 20 puntos atrás respecto a la inflación. Con lo cual es muy difícil en este momento fijar una pauta única. Sí creemos que tenemos que sentarnos tranquilos, el gobierno, los sectores empresarios, sectores trabajadores, en generar algún mecanismo de convergencia de precios, salarios, de modo tal que precios, salarios e inflación vayan convergiendo hacia algún punto. ¿Ha bajado la conflictividad laboral en el tema de despidos? ¿Cómo lo están siguiendo ese tema? Bueno, bajó mucho respecto del último semestre del año pasado. Hubo una caída de empleos enorme, no me acuerdo exactamente el número, pero cayeron miles de empleos en un semestre. Yo creo que el efecto de la duplicación de la indemnización permitió calmar un poco los ánimos y hoy lo que estamos viendo no estamos viendo una caída de empleo muy fuerte. O sea, estamos viendo al contrario. Por primera vez nosotros, hay un indicador que se saca en base a una encuesta, LEIL, que se le pregunta a un grupo seleccionado de empresas si piensa reducir o ampliar su planta de personal. Todos estos años venía dando horrible. Este año por primera vez dio levemente, pero muy poquito, lo cual no quiero ser falsamente optimista, a que había sectores que pensaban ampliar su planta de personal. Ayer el exministro Roberto Labaña dijo que no es momento para un acuerdo social. Para poner en marcha el Consejo Económico y Social, ¿no? Halagó a los primeros meses de Alberto Fernández, quiero decir, en contra de lo que él venía criticando, la política de Mauricio Macri, pero dijo que por el momento no era el momento adecuado para poner en marcha ese Consejo Económico. El Consejo, cuando yo digo acuerdo para ir viendo hacia una convergencia de algunas cosas, no estoy hablando del Consejo Económico Social. Son dos cosas totalmente distintas. Claro. El Consejo Económico Social es una institución muy importante que tiene que trabajar en proyectos de mediano y largo plazo de la Argentina, no en lo que pasa el mes siguiente. Con lo cual me parece prudente lo que dijo Labaña, de que primero tenemos que tener un proyecto de ley adecuado, muy debatido,
En este caso sí coincido con lo que dicen, que hay que tener tiempo para debatirlo. Claro. Es un proyecto muy debatido, muy trabajado, porque tiene que ser una institución que permanezca en el tiempo. Argentina tuvo varios intentos de consejos económicos sociales y todos ellos fracasaron. Entonces, yo creo que tenemos que llevar un debate muy largo, muy tranquilo, ver su integración, su modo de operación, cuáles van a ser los temas que va a tratar, para que sea una institución estable. Bien. Ministro, gracias. Realmente es muy importante clarificar sobre este tema, que la gente y la población se informe bien. Así que le agradezco, como siempre, su buena predisposición. No, muchas gracias a usted. Que siga muy bien. Gracias. Bueno, muy bien. Irina Hauser, vamos, seguimos. Seguimos con novedades que se refieren al arrepentido Alejandro Van den Broele, que en realidad dejó de, o por lo menos pidió salirse del programa de protección de testigos arrepentidos, a raíz de que se conoció este acuerdo que había hecho con el programa en su momento. ¿Para qué? Para que le dieran dinero, que el Estado le pagara para ponerse un hotel boutique en Mendoza. Y como estuvimos contando, además, esto se produjo como una contraprestación después de que Amadou Boudou fue condenado en el caso Chicone. Recordemos que precisamente Alejandro Van den Broele fue arrepentido y se propuso como imputado colaborador en uno de los casos Chicone, que igual paradójicamente tampoco fue el que estaba en juicio. ¿Y ahora qué hace Van den Broele? Primero se bajó del programa. Y segundo, ahora dice, voy a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a denunciar que están poniendo en peligro mi seguridad, mi libertad y mi integridad física. Irina, sí, gato. ¿No la pone él mismo que anduvo paseándose por cuanto medio en este último tiempo, dando notas? ¿No es contradictorio este discurso Van den Broele? Porque además, primero no lo conocía, nunca lo había visto, él lo declaró, ¿no? Que no lo conocía a Boudou. Él lo declaró, ¿no? Y ahora dice que lo primero que hizo para Boudou fue una coima, contradictorio. Él se pasea y los medios, sus periodistas amigos que ayudaron a crear ese personaje, lo llevan a los medios y ahora dice que el gobierno, el que lo expone a esto, es muy contradictorio, ¿no? Sí, además otra de los problemas de esto que está planteando es que dentro del programa de protección de testigos, los que están protegidos, valga la redundancia, no pueden salir a exponerse a los medios de comunicación. Y en el momento en que él sale a hacer declaraciones a cuento de que se había revelado esta característica del pacto de arrepentimiento que había hecho, él salió a dar varias notas, ¿no? Entonces la exposición corrió por cuenta de él y algunos datos que fueron apareciendo respecto de su hotel en Mendoza y de su lugar de relocalización en el contexto de este programa. También, o sea, la verdad que uno piensa, va a ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya fue, de hecho, pidió que intervenga este organismo internacional de protección de los derechos humanos, y la verdad es que, primero el que se pone es él, y segundo que hay otro dato acá que es una irregularidad, que tiene que ver con que el programa de protección de testigos en su momento preveía que cuando se le daba dinero a una persona que colaboraba con un expediente, esa suerte de financiamiento no podía durar más de 6 meses. Van den Broele entró en el año 2017 al programa y este beneficio lo recibió el año pasado. Y la normativa respecto de cuánto puede durar ese beneficio se aprobó muchísimo después. Es decir, que ya hay un problema dentro de la situación per se de Alejandro Van den Broele como arrepentido. Hay una probable irregularidad que también está investigando la justicia. Bien. Vamos a escuchar lo que en su momento decía Van den Broele sobre su relación con funcionarios del gobierno y con quiénes se reunía. No me pagó nadie, no conozco a Macri. Mi declaración fue libre. ¿La conoce a Bullrich? Tuve una reunión con la señora Bullrich, como manifesté ayer en otro medio. Y la razón de esta reunión que tuve fue por un tema de seguridad. Yo ya estaba, digamos, decidido a dar el paso y a arrepentirme, y a través de una abogada mía, ella me hizo la gestión para digamos, pedir por la seguridad mía y de la de mi familia.
En todo, como ustedes notarán, está Patricia Bullrich, ¿no? La gran operadora, la gran armadora de causas judiciales junto a Laura Alonso y Garabano. No nos olvidemos de Garabano, ministro de Justicia radical del gobierno de Macri. Ahora está un poco desaparecido. No nos olvidemos de Garabano también, que fue otro de los artífices de darle letra, de coachear, por ejemplo, a Fariña desde el ministerio, como Juana Morí en más de una oportunidad mostró aquí. Pero recordemos, a ver, Daniel Santoro, que tenía mucha relación, que anticipaba, era evidente Santoro que anticipaba lo que iban a hacer, que hablaba de la relación entre Bullrich y Van den Broele. Van den Broele estaba libre. Él sabía que podía ir preso. Aquí me empieza a contar un poco, Dani, vos. Pará. Sí. ¿Van den Broele tiene papeles? Tiene todo. Y debe tener pero ¿qué es tiene? ¿De verdad? Tiene todo. Y debe tener todo. ¿Pero qué es tiene? ¿De verdad? O sea, que fue con información. Tiene papeles como para presentar y dejar pegados. Él va a contar todo. Y esto significa meterlo a vudú en la compra ilegal de Chicone. Meterlo a vudú en la compra ilegal de Chicone. Pará. O sea, Vudú sabe, perdón, ¿Vudú ya sabe que el tipo se arrepintió? Vudú ya, a esta hora ya se lo dijeron. Y lo habrán tocado y le dijeron, mirá que se está arrepintiendo de Van den Broele. Están hablando de vos. Bueno, dale, Vudú hasta las manos. Y lo habrán tocado y le dijeron, mirá que se está arrepintiendo de Van den Broele. Están hablando de vos. Bueno, dale, Vudú hasta las manos. Y esto Alex, y que esto empezó, hubo en octubre una primera negociación cuando Van den Broele le dijo, Patricia Bullrich, que participaba de estas negociaciones informales, le dijo, bueno, te damos protección porque tenía miedo de que lo maten. Te damos una casa segura. Y él pidió $1,5 millones. Meterlo a vudú en la compra ilegal de Chicone, y él pidió $1,5 millones. No más preguntas, señor juez, Clarísimo. No más preguntas, señor juez. Clarísimo. Ahora, Irina, yo tengo una duda que estaba pensando en las últimas horas. A ver, retrocedamos un poco en el tiempo. Sí. Te llevo al escándalo que fue en su momento el juez federal Galeano, el pago de $480.000 con plata de la CIDE a un arrepentido como Tejeldín. Arrepentido era Tejeldín, ¿no? Es que Tejeldín no fue exactamente un arrepentido. Ajá. Lo que fue una especie de falso colaborador. Bueno, pero que a ver, ahí, digo, déjame que termine con la idea. Sí. Tejeldín lo acusa a Rivelli, ¿no? Y a los policías bonaerenses. Exactamente. Bueno, acusa falsamente a un grupo de policías y después se termina anulando un juicio porque justamente Galeano lo utiliza, Galeano le paga. Exacto, le paga para despacho. Eso. ¿Y Galeano qué pasó? Fue condenado por eso, ¿no? Galeano fue condenado por encubrimiento. Por encubrimiento y por otros delitos asociados. Bueno, exactamente. Es decir que ya hay una jurisprudencia. Uno quiere decir que tal vez no es un caso muy similar, pero jueces que pagaron a supuestos arrepentidos, a testigos, que después fueron condenados, si uno lo traslada a este presente, podría ser una situación análoga, similar, parecida. ¿Cómo Yo lo que veo es que hay un mecanismo común, gobiernos que instrumentaron a través de distintas instituciones, digamos, este pago para crear versiones en el ámbito judicial. Durante ese tiempo se lo hizo con Tejeldín, ¿no? La investigación empezó, el atentado fue en el año 94, la investigación empezó ahí y bueno, el pago se produjo ahí a fines de los 90, si mal no recuerdo. Se produce de manera, digamos, informal, pero en un acuerdo que hacen el gobierno junto con el juez Juan José Galeano. De lo que estamos hablando ahora es de la institucionalización del pago a una persona que va a dar una versión que está esperando el gobierno para darle determinado cauce a un expediente judicial. Hay un mecanismo análogo. Yo no sé si judicialmente se lo puede caracterizar de la misma manera. Me parece que en el caso actual lo que hay es una utilización de un programa existente para hacer, digámoslo vulgarmente, truchadas, claro, que no están previstas dentro de los cánones. Bueno. Además, mira, el otro día nos explicaba acá muy claramente quien estuvo a cargo de este programa, Díaz, en su momento, que lo que se le paga a un arrepentido tiene que ver en buena medida con el riesgo al que pueda estar expuesto. En el caso de Van den Broele,
era un colaborador de bajo riesgo. Él ahora habla como si tuviera una exposición a un riesgo elevadísimo de que le pase algo, pero nunca fue evaluado, o no debió serlo, como alguien que estuviera expuesto a un riesgo extremo. Y menos el año pasado, cuando estaba sustanciándose un juicio, y menos cuando ese juicio terminó. ¿Dónde estaba el riesgo, no? Pero me parece sí que veo una analogía en lo que planteás y que entre esto que veíamos de Patricia Bullrich y del Ministerio de Justicia cuando estaba a cargo de Germán Garabano, era un funcionamiento conjunto, precisamente una política de gobierno. Porque ¿sabés lo que decían básicamente? Le agradezco a Darío Villarruel, que está siempre muy atento y me manda, está participando vía WhatsApp del programa, y me dice Darío Villarruel, y le agradezco, dice... Estando condenado, Van den Broele. Estaba condenado, Van den Broele. Por eso dice, estoy aclarando eso. Se reunía con Bullrich. Dijo Santoro que era para convencerlo. Le dijeron que hable o vas preso, y de hecho fue preso, ¿no? Es decir, o hablás como lo apretaban siempre. O hablás, para eso iba Bullrich. O hablás o vas preso. Ese era el mecanismo. A ver si entendemos de una vez por todas, por favor. Y ya la sumamos a la doctora Graciana Peñaforo. Sí, ¿qué tal, Graciana? ¿Cómo estás, Gato? ¿Cómo está? Que escribió en Encuesta a la Luna algo. Escribí una nota porque comparé los 3 casos de arrepentidos y tiene tanta razón en lo que dice Irina. Incluso en el fallo de AMIA, del encubrimiento de AMIA, la sentencia que condena a Galeano, a Sorrey, Menem, a todos ellos, lo hice con mucha claridad. Lo que dice es que pagarle un testigo para que dé una versión acordada con las autoridades ilegal, que ni siquiera importa si lo que dice es verdad. O sea, el hecho que haya mentido, en este caso Telledín, ya es grave, pero el pago, el mero pago a una persona para que testifique en un determinado sentido, ya es parte del delito y esa conducta no puede ser nunca reputada legal. Y yo voy a agregar algo puntualmente con el caso de Van den Broele, que me parece significativo. El problema no solo es que le pagaron a Van den Broele. El problema es que la ministra, la ex ministra de Seguridad, miente cuando habla, porque dice que lo vio solo una vez días antes de arrepentirse. Y cuando vas a los expedientes judiciales, te das cuenta cómo tanto la ministra como sus asesores llamaban al juez y al fiscal frente al que iba a declarar para avisar que iba a ir. Y Daniel Santoro... Sí, recién lo veíamos. 4 meses antes dice que va a pasar esto y da cuenta de reuniones de Van den Broele. Y me llamó mucho la atención, voy a decir algo, lo que está pasando con Alconada Moon, que es un periodista muy respetable, pero que en este caso es tremendo porque entrevista a Van den Broele en esa... Y le dice, ¿usted la conoce? Él escribió sobre el acuerdo que estaba haciendo Bullrich con Van den Broele. Pero no le pregunta por ese acuerdo, le pregunta si la conoce, para que dé la versión oficial. Pero además de esto, quiero contar una cosa que nos pasó. Yo soy la abogada, junto con Alejandro Rúa, de Amado Vudú, en esa causa. Los rumores respecto a los problemas que había en ese arrepentimiento hizo que nosotros, tanto en el juicio oral como en la apelación ante la Cámara de Casación, pidiéramos esta información. Es más, le explicamos esta situación al mayor procesalista vivo que tiene la Argentina, que es Julio Mayer, señor que escribió el derecho procesal, no solo de la Argentina, sino de buena parte de la región. Y cuando le explicamos que no nos estaban dando acceso a esta información, Julio Mayer dice, yo me voy a presentar como amicus para explicar por qué ustedes, como abogados de la defensa, tienen derecho a acceder a esta información. Y lo hizo. Y la Cámara de Casación nunca nos dio acceso a la información, que ahora aparece, y aparece así, publicada por un periodista, y lo que están omitiendo decir es que ahí hay un delito. O sea, hay un delito real, o sea, una conducta que es extraño. Ya el 3 de mayo de 2019, ya había dicho la justicia, el Poder Judicial argentino en la causa AMIA, que el pago a un testigo era ilegal, que no había, o sea, que ni siquiera era ilegal pagarle para que el pago Ahora, al testigo. ¿ustedes van a incorporar eso, justamente ese antecedente? Porque es valiosísimo esto, Atención, porque esto es valiosísimo, Porque si hay antecedentes ya anteriores, todo el entramado que está saliendo a la luz de cómo manejaban a los testigos,
y además la contradicción, porque Van der Broel que siempre decía que no lo conocía a Vudú. Me causa gracia que ahora diga que está en riesgo. Él cuenta, esto lo publicó Ari Lijalad en su nota, él cuenta que se apareció en la posada una periodista del grupo Clarín a hacerle una entrevista, es decir, que todo el mundo sabía dónde estaba. Era conserje, capaz, de su propia posada, ¿no? No, pero que dice una señora que era Nancy, pero no Mercedes, quiso hacerme una entrevista. La verdad es que es muy extraño, pero nosotros siempre sostuvimos que había algo raro, por eso lo pedimos con tanta especificidad. Claro. O sea, no es que lo pedimos porque sabíamos que había algo raro ahí, porque era muy tremendo como el Tribunal Oral y sobre todo la casación. Y en este punto me parece que hay que marcar muy claro algo importante. No todas las salas de casación actuaron igual. Y si uno puede ver cómo actuó la sala 4 de casación, es la sala que ha convalidado la mayoría de este tipo de acuerdos espurios. ¿Quiénes son? Son Hornos, Borinsky y Geminiani, en ese momento. Y convalidaron todo este tipo de cosas. Pero hay algo importante para decir también, y es que, miren qué curioso, ¿no? En sus propias conductas se demuestra que hay algo que están disimulando. Porque en lugar, el responsable del programa de testigos protegidos no es Patricia Bullrich, es Germán Garabano, que hasta ahora no ha dicho ni una palabra. O sea, técnicamente es su ministerio el que le pagó, pero la que tiene que salir a dar las explicaciones del caso es Patricia Bullrich, que por cierto no tiene, como ministra de Seguridad, presuntamente, no tenía ninguna intervención en los testigos protegidos. Su modelo defensista demuestra de qué se están cuidando. Ahora, Graciela, entiendo obviamente tu involucramiento por el caso Amado Vudú, pero no es solo Van der Broel, porque totalmente. Fariña se reunía con Garabano en su despacho, no está registrado en absolutamente ningún lugar. Gracias, Darío, me está dando información. Darío es lo más. Bueno, acaba de decir Fariña en un canal colega que no era el único que se reunía con Garabano, que había otros testigos protegidos. Gato, de la misma forma Van der Broel dijo en la propia entrevista de la semana pasada con Alconada Mont, si no me equivoco, que no era solo su posada, que a otros le habían puesto una heladería, que otros obtenían otro tipo de beneficios, que formaba parte del programa de testigos protegidos. Entonces, no es solo Van der Broel y no es solo el caso Vudú, digo. No, lo de Fariña es un escándalo, lo de Centeno por las crónicas periodísticas también parece ir por el mismo camino, sin contar además algunas cuestiones bastante particulares. Señores, Uberti, López tuvieron regímenes preferenciales en sus detenciones luego de declarar como arrepentidos. Y lo que voy a decir, yo nunca me voy a olvidar, hay una nota impresionante que escribió Diego Cabot a propósito de la causa Cuadernos, que el título es "No hay sortijas para todos". Exacto, así lo había sostuvo dicho el primer arrepentido. Y Stornelli se lo dijo. Cuenta cómo Stornelli le dice eso y cuenta la extorsión. Cuenta que baja el abogado de un señor que estaba en la alcaldía de Pi, le dice, Stornelli dice que no hay sortijas para todos, así que apúrense a arrepentirse. O te arrepentís o quedás preso. Claro. Pero el problema es que eso lo publicó el periodista que cubría el caso. Lo contó en los diarios. A mí, yo cuando lo leí, porque se declaraban tan impunes, Graciana. Pero yo ahí no puedo está. creer, a ver, tenían la impunidad de contar. Pero ¿cómo vas a contar? O sea, pero contaron hace poco, Cabot contó hace poco cómo fue la operatoria de los Cuadernos, cómo se reunía con Bonadío, cómo Bonadío lo recibía en su despacho antes de la denuncia. Bueno, además, pero puedo decir, yo me acuerdo, me dio mucha impresión esa nota, la he citado en un montón de artículos, porque después de eso, yo no entiendo cómo rápidamente alguna superioridad de esos jueces y de esos fiscales no tomó cartas en el asunto, porque lo que están contando es un delito que se llama extorsión. Bueno, Cunio Libarona había referido que después, si no liberaban a Taselli, que era su defendido, iba a decir cualquier cosa. El informe excelente que pasaste ayer, donde cuenta, y si no sale va a tener que mentir. Digo, eso es extorsión. Voy de vuelta, es tremendo, porque además pensemos que esto a mí no me preocupa, que ustedes saben, yo lo he dicho públicamente, yo siempre he aseverado que Claudio Bonadío era un pésimo juez. Pero no me preocupa que Claudio Bonadío sea un pésimo juez. Me preocupa que al pésimo juez de Claudio Bonadío ninguna cámara correccional le llamó la atención. Ni la Corte, ni la Casación. Y la Corte, a la fecha de hoy, ustedes piensen esto,
La Corte el 26 de diciembre saca un fallo tremendo a propósito de la causa de las chicas misioneras acusadas de haber matado a una persona que tenía sentencia de corte provincial, y la Corte, cuando toma el caso, no solo las absuelve, sino que además dice algo que yo no puedo creer que pase tan alegremente. Dice, toda persona es inocente hasta que una sentencia firme no la declara culpable, y estas chicas no tienen sentencia. Ustedes piensan, estas chicas pasaron 11, 14 años presas, y a mí me gusta mucho algo que dice Zaffaroni, con este criterio de que siguen personas que no tienen sentencia firme, están presas. Y es que imagínense si la pena no fuera de prisión, sino la pena de muerte. Con el criterio de la casación, que es la casación de Pi, aclaro, porque la casación nacional no tiene ese criterio. La casación nacional espera que haya una sentencia firme. Pero imagínense si hubiera en la Argentina pena de muerte y uno aplicara el criterio de la casación de Comodoro Pi. Teniendo confirmada una sentencia condenatoria por casación, podrías ejecutar al cristiano y después no lo liberás, porque estas chicas pasaron casi más de una década presa. Pero digo, no hay manera de separar esa... Lo que no se entiende es cómo la Corte puede decir algo tan sensato en una sentencia, en este caso, y no lo ha dicho en todos estos otros. No, voy a contar algo tremendo que creo que lo he contado. Lo conté la otra vez que vine. A nosotros nos notificaron el rechazo de un recurso de excarcelación de Héctor Timerman, un año después que Héctor Timerman se muriera. No, eso sí. ¿No sabés si lo hacen por negligencia o si se burlan? No, yo fui a hablar con la Corte, se disculparon, porque dije, miren, yo entiendo que ustedes tienen que cerrar la causa, pero tengan en cuenta que yo esto se lo tengo que dar a la familia que todavía está llorando, a un padre y a un esposo muerto. Entonces, cuiden el modo en que la redactan, porque las personas que van a leer esto, o sea, son personas que ya... es tremendo. Algo que me parece importante para decir respecto al tema, me pareció muy tremenda en este mismo sentido lo que dijo la Corte, algo que tiene mucho que ver con lo que siempre hablamos del lawfare, y algo lo dijo con muchísima certeza y precisión ayer Carlos Beraldi en este mismo programa, y mi socio en una entrevista que le dio a Daría Villarroel también lo dijo. Este fin de semana largo salió una nota de un periodista, a que yo le tengo estima, diciendo que había un problema y era el escándalo si se aplicaban a todos los detenidos del lawfare el fallo de la exigibilidad de la sentencia firme para estar en prisión. Escándalo es que haya gente presa que debería estar en libertad. Porque si para todos los ciudadanos el principio es que no pueden empezar a ejecutarse las prisiones o las penas hasta que la sentencia no esté firme, escándalo es que haya gente en esa situación. Escándalo es que banquemos personas con preventivas que hayan durado tanto. Y me parece que hay que tener en cuenta también la función de legitimación de ciertos mensajes que van en contra del valor justicia. Uno de ellos es la presión periodística para que ciertas personas sigan en prisión pese a que no se cumplen los requisitos para estar en prisión. Exacto. Y aunque Carlos dice que le damos demasiada importancia a la opinión de los medios de comunicación, yo creo que la importancia, yo se la doy, es el discurso legitimador. Porque mientras los medios traten de imponer que eso está bien, que hay personas que aunque no tienen la sentencia firme están bien, que están en prisión, nunca vamos a poder explicar acabadamente qué es el estado de inocencia, la presunción de inocencia de la que gozan todos. Y ustedes me dirán, bueno, pero ¿cuántos políticos presos quedan? El problema no es solo los políticos o las víctimas del lawfare, porque esto que pasa con los exfuncionarios kirchneristas pasa a otro nivel, con un montón de personas que también están en prisiones preventivas sin sentencias firmes y que tienen un delito que es mucho más importante de cara a la justicia que por el cual están acusados o condenados en alguna instancia. Y es que son pobres. Totalmente. 6 de 10 presos en la Argentina, 6 no tienen sentencia firme. Claro. O sea, eso implica un poder judicial que no funciona. Que no funciona. ¿Cómo puedes Por eso ayer fíjate que poníamos en este aspecto porque ahora algunos medios que acompañaron
los 4 años del macrismo dicen, ¡qué barbaridad! Ahora los jueces se van a renunciar, los fiscales, porque les cambian el régimen, van a dejar sin funcionamiento a la justicia. Y si hoy mucho no funciona. Anoche contaba Marcelo Parrilli cómo Beatriz Bonés se murió ni sin hacerle nada. No, lo que contó ayer Marcelo, aparte, insólito que pidieran una pericia en fuero penal cuando ya había una declaración de incapacidad en fuero civil, que es la declaración de incapacidad, es absurdo. Pero lo que quiero decir, nadie quiere quedarse sin poder judicial. Yo como abogada quiero que el poder judicial funcione y que los jueces hagan su tarea, que los fiscales hagan su tarea. Ahora, lo que no me parece razonable es este método extorsivo. Exacto. Porque la verdad es que es muy tremendo que no provocó ninguna reacción en el Poder Judicial la muerte de Héctor Timerman. No provocó ninguna reacción judicial las prisiones preventivas extorsivas. No provoca ninguna reacción en el Poder Judicial que 6 de cada 10 presos no tienen sentencia firme. Hoy ahora, se cumple un año, anoche lo recordaba Eduardo Valdés, de las 8 indagatorias en un día, un hecho inédito a Cristina Kirchner. Nadie se horrorizó. Te lo voy a decir una cosa, yo te lo digo como abogada. Pobre Carlos Beraldi, yo no sé cómo hizo, porque es inviable. O sea, los abogados en general tenemos una indagatoria por día, porque si son 2 pedimos que la segunda se traslade. El nivel de... Nadie dijo, pero miren todo lo que pasó y nadie dijo nada. Ahora, lo que va a poner en riesgo el funcionamiento del Poder Judicial es que le apliquen el mismo sistema de jubilaciones que te aplican a vos, Gato. Exacto. A vos, Irina, a mí. Exacto. O sea, porque el sistema que le quieren aplicar no es un sistema diseñado especialmente para perjudicar a los jueces. Es básicamente un sistema que sigue los lineamientos del sistema que tenemos la mayoría de los ciudadanos. Recién lo decía muy claramente el ministro Moroni, eso. No hay mucho más. La mayoría de los ciudadanos, salvo qué sé yo, los profesores universitarios que tienen un régimen especial en cuanto a investigadores, pero el resto de los ciudadanos no nos vamos a jubilar con ese sistema. Entonces, no es que le están... O sea, ¿por qué? Porque la aplicación del régimen general de todos los ciudadanos de la Argentina va a generar una debacle en el Poder Judicial que la violación de sus funciones constitucionales, como es la aplicación de justicia, no generó. Repito, se murió Héctor Timerman. Repito, presos, 6 de cada 10 presos no tienen condena firme. Repito, las prisiones extorsivas preventivas dictadas por Stornelli. La continuidad de Stornelli. Ninguna de esas cosas generó una reacción en el Poder Judicial y la mera idea de que les van a aplicar el régimen que le aplican a todos los ciudadanos argentinos sí la genera. Me parece que eso, yo voy a ser honesta, hay muchísimos jueces a los que yo respeto y les tengo una enorme estima. Porque estos también son un sector, ¿no? Obvio. No, yo voy a ser justa, son un sector, no son todos. Incluyendo en Comodoro Pi hay buenos jueces y buenos fiscales. Pero hay 2 cosas que están pasando y se nota mucho en el Poder Judicial. Primero es el estruendo del silencio de la Corte. La Corte tiene que salir a decir algo sobre todas estas cosas que han pasado en el Poder Judicial y no solamente mandar emisarios cuando se afecta el tema previsional. Es que, perdón, la Corte bancó en su momento esto. Aparte, creo que ahí está el problema también. No, y voy a decir algo que además es importante. Una Corte, además, que también ha tenido una mirada laxa respecto hasta al cumplimiento de ciertas normas que sí son específicas del Poder Judicial. Porque respecto a la jubilación de los jueces, ha permitido que, es muy absurdo, hace 2 años la pelea era para que no los jubilaran. Porque no querían irse, porque querían quedarse. Hoy la pelea es para que se van a ir antes para cobrar. Yo le voy a decir, yo no encuentro agravio y no encuentro cómo un juez va a fundar que la aplicación del régimen por el cual se jubila mi papá es válida para mi papá y no es válida para un juez. Eso me parece imperdonable. Y menos aún esta idea de despoblar la justicia cuando no han sido... Cuando muchos de ellos han guardado cauto silencio, cuanto no cobarde, respecto a las cosas que pasaban en el Poder Judicial. Y yo, perdón, tengo que decirlo, para mí hay un antes y un después, y ese antes y después se llamó la muerte de Héctor Timerman. Héctor Timerman se murió por este Poder Judicial. Y nadie del Poder Judicial fue capaz de darle un mensaje de condolencia
a la familia de Héctor Timen. Totalmente. Gracias, Graciana, como siempre, por favor. clarificarnos. Y estoy realmente muy de acuerdo con tu propuesta en esto, que saliste muy bien a clarificar cuando se ve una absurda polémica entre presos políticos, detención arbitraria, y vos dijiste, marchemos el 24 de marzo a reclamarle a la justicia todo esto que estás diciendo vos. Es que ¿sabes lo que yo creo? Y está muy bien, me parece. Te voy a ser honesta, a mí me parece, yo lo pensé, estaba muy enojada, porque digo, yo no entiendo por qué estamos debatiendo si presos políticos, cuestiones... A ver, entiendan los límites que tiene el Poder Ejecutivo para decir ciertas cosas, que yo no lo tengo porque yo soy abogada y puedo plantearlo. Claro. Ahora, dicho esto, ¿por qué le reclamamos? O sea, yo se le digo, si Amado Vudú, yo voy a verlo a Seiza, donde está detenido, sin tener su condena firme, y le digo, te van a indultar. Te lo digo. Amado Vudú me manda de vuelta a Capital de un boleo en el orto. ¿Por qué no quiere? Perdón la guarangada, pero... No, lo dijo. Pero es la verdad. O sea, ¿por qué le están pidiendo? Lo que quiere Amado Vudú es un juicio donde, por ejemplo, podamos ver los antecedentes de los testigos que declaran contra él. No es muy distinto. Exacto. Entonces me pareció muy injusto, pero voy a decir esto. Yo en ese momento lo dije, me pareció que estaba muy bien. Yo creo que, de todos modos, no hay que olvidarse de algo. El 24 de marzo... es una conmemoración frente a los horrores que nos dejó la dictadura militar y es una reivindicación de aquello de verdad, memoria y justicia que nos ha construido como país desde el regreso de la democracia a esta parte. Yo no sé si hay que romper la marcha que tiene tanta simbología, pero indudablemente este reclamo de buena parte de la ciudadanía se la tienen que hacer al Poder Judicial y tenemos que marchar para ahí. No sé si es el 24... No quiero ser responsable para nada de romper una marcha que tiene un significado que yo comparto y en la que yo participo además, pero sí creo que el reclamo sobre la necesidad de un buen Poder Judicial se lo tenemos que hacer también al Poder Judicial. Obvio. Y tal vez no sea culpa de ellos, más que por omisión, pero la cabeza del Poder Judicial es la Corte Suprema. Gracias, Graciana. No, ahora sí. Favor. Bueno, breve pausa, tenemos mucho material. Enseguida Juana Morín, que nos va a estar contando, Juan. Novedades peajes. En la causa peajes, así es. Tenemos más con Irina. La causa Vicentín, avanza la denuncia contra Javier González Fraga. Con tarifa, hoy se ha producido algo muy importante para el futuro de las tarifas, avanza la especificación. Fernando te lo cuenta enseguida, hay mucho material. Viene Alejandro Berkovich esta noche, tiene un bombazo sobre el tema Esbarra, que no hay que olvidarse de Esbarra. Alejandro Berkovich para Brotes Verdes esta noche tiene un bombazo sobre el sobrecito que le encontraron a Esbarra que se olvidó en su despacho. Bueno, enseguida todo eso en la próxima hora, muchísimo. Ya volvemos.